Buenas noches, amigos y amigas de Rompe el Muro, sean ustedes bienvenidos como cada jueves a esta cita con la educación y temas trascendentes de la sociedad, el pensamiento, la pedagogía y todos aquellos aspectos de interés para los que amamos la educación. En esta noche vamos a conversar sobre un tema importante y también coyuntural al mismo tiempo, que es la educación y el discurso brodeliano. ¿Qué es aquello? Lo vamos a ver en esta noche. El discurso brodeliano es un aporte crucial a la investigación histórica y desde esta perspectiva se desarrollan cambios que inciden en diversos campos. En estos días se realizó el primer Congreso Internacional de Historia Económica en la Universidad Andina Simón Bolívar, en esta casa de estudios, y en este se retomaron desde diversas perspectivas el discurso desarrollado por Ferdinand Braudel, un historiador francés. Y para conocer más sobre este discurso, sobre las connotaciones del pensamiento de este historiador de los famosos anales y las relaciones con la educación y también sobre el Congreso, conversaremos con la doctora Ana Luz Borrero, quien participó en este Congreso, quien es una amplia conocedora de los temas de la historia. Ana Luz Borrero Vega es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es profesora e investigadora en la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca. Fue directora de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región de la Universidad de Cuenca, de la que es una de sus miembros fundadores. Además, es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Ha publicado libros y artículos dedicados a la historia regional. Sus recientes investigaciones tratan sobre las independencias y la cultura política en el siglo XIX, sobre historia cultural e historia urbana de los siglos XIX y XX, y participó con una interesante e importante conferencia en el Congreso sobre la que también hablaremos en esta noche. Bienvenida, Ana Luz, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los oyentes, y gracias por estar en este programa que Alex me ha invitado a él y hablar de nuestro Congreso, el primer Congreso ecuatoriano de Historia Económica, en el que hemos estado involucrados estos últimos 3 días. Y por supuesto, encantada de estar aquí otra vez en la radio, en Voz Andina Internacional, y en este programa educativo y para los jóvenes en especial. Muchas gracias, Ana Luz. Vamos con este diálogo y sobre un término que para muchos puede ser desconocido, totalmente incógnito, si es que cabe el término, es el discurso brodeliano. ¿Qué es el discurso brodeliano y por qué es importante? Muchas gracias. Es un tema que apasiona, pero que, si bien tiene tanta importancia, los jóvenes a veces lo desconocen, porque hay modas en la historia y hay etapas de la historia, y una de esas grandes etapas de renovación de la historia y que impacta a nivel del mundo nace en Francia con la Escuela de Anales. Entonces tenemos una primera etapa de Anales, y de la que vamos a hablar aquí con Ferdinand Braudel es la segunda etapa de Anales, que va a marcar muchísimo las nuevas propuestas metodológicas teóricas y sobre todo pues la renovación completa de los conceptos de historia económica, historia cultural, y sobre todo de la historia y su relación con el estructuralismo y con su relación con los lugares, la geografía, es decir, una geografía con historia y una historia con geografía, y no separadas y no divorciadas. Entonces, Braudel, cuando escribe, por ejemplo, su gran tesis doctoral, es la que lleva gran parte de esta nueva visión de la historia, y que va a impactar enormemente en su periodo, en su época, ¿no? Esta segunda etapa de la Escuela de Anales, empieza hablando de un tema que es fundamental para entender Europa, los cambios del mundo, y también la duración
las duraciones históricas, el tiempo histórico, las etapas de la historia, cómo periodizar el tiempo, cómo entender el tiempo y cómo entender, por ejemplo, lo que estamos tratando hoy en el Congreso, la coyuntura económica o las coyunturas económicas. O cuando todo el mundo habla en economía de vamos a pensar en el corto plazo, que sería una coyuntura, el presente, este momento, o vamos a pensar en un mediano plazo, y que podemos pensar en medianos plazos más grandes, más largos, pero cuando hablamos de un mediano plazo, por ejemplo, vamos a planificar para la educación en un mediano plazo, en un corto plazo y en un largo plazo, ahí tendríamos que pensar en las duraciones. La larga duración, que hablamos a veces de siglos o de más de 500 años, y tenemos estas medianas duraciones que pueden ser también más largas y las cortas duraciones, estas coyunturas. Por ejemplo, si nos fuéramos a analizar la historia económica de nuestro país, tendríamos que pensar que una visión de larga duración, aunque no es totalmente una larga, serían esos 300 años de la colonia, y tendríamos que pensar en esa también larga ya no tan mediana, de los 200 años republicanos. Pero cuando intentamos pensar en el presente y qué nos está mostrando el presente, a los problemas de las crisis que hemos tenido, hoy tenemos una crisis social y una crisis de violencia, por ejemplo. Y esta tuvo que haberse larvado, para decir una palabra, ¿no? Venir del pasado. Y esto es una consecuencia de muchos temas que deberían ser analizados y que están siendo analizados, pero tal vez no con la profundidad que necesita el tema, la temática social, la temática de la violencia, la corrupción o la política vinculada con la narcopolítica. Esto va produciéndose en el tiempo. Los problemas estructurales del Ecuador podían ser explicados también desde esta visión de los tiempos brodelianos, ¿no? Entonces, diríamos, hay pocos cultores ya de esa historia brodeliana, probablemente sí, porque hay otras formas. Y esto es una respuesta, ¿no? La respuesta estructural es distinta, por supuesto, a la visión, por ejemplo, de la economía política vista desde el marxismo o otras propuestas serias que también existen de la visión de lo económico. Pero creo que Brodel todavía sigue sin superar. Hoy, obviamente, a la propia Annales no le interesa ya eso, pero tuvo que haber pasado por allí. Tuvo que haber pasado por ese aporte enorme, por esa visión de que no podemos desligar los lugares. Por ejemplo, no podemos desligar un lugar con su historia y con su geografía. El caso de, por ejemplo, el problema kurdo y Afganistán, o el problema palestino y el área de Medio Oriente y de Israel, que no es el tema del que vamos a hablar hoy, pero que hay que darse cuenta de que ahí estamos hablando de larga duración y de crisis más allá de solo política o solo de la guerra. De unas crisis de mediano plazo, o sea, dentro mucho de la más, una larga. Amplia, larga, mediano, corto, ¿no? Exacto. Esa periodización, la periodización que hace, es el aporte, y lo has mencionado ya, pero sin embargo, para recalcar, ¿por qué es importante esta estructuración discursiva para el estudio de la historia vinculada a la geografía y a la economía al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Quizás. En la obra de El Mediterráneo y Felipe II, por ejemplo, Brodel hablaba de que hay que entender el Mediterráneo. Él al principio pensó, voy a hablar del reinado de Felipe II, que tenía casi control del mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Pero se dio cuenta que el Mediterráneo estaba allí antes, que ha estado siempre y tiene formas económicas, formas de circulación, formas de control del espacio, formas de control de la política, formas geoestratégicas, formas de comunicación, y que van más allá de, por ejemplo, un periodo o un tiempo o un gran emperador, ¿no? Entonces, si vamos al Ecuador y su economía, por ejemplo, veríamos que principalmente dependemos de materias primas exportables. Pocas veces
existe una diversificación en la producción. Por ejemplo, el sombrero de paja toquilla es una propuesta de producto industrializado y artesanal e industrial que se exporta. Pero si vamos a, por ejemplo, solamente el cacao como pepa o el banano, que podíamos discutir con algunos de los expositores de este simposio, dicen el banano ya tiene un valor agregado porque no es solamente el racimo tal como sale del árbol, o sea, también tiene un proceso y es industrializado. Entonces, lavado, hemos sido, empacado, claro, lavado, empacado, refrigerado, todo este proceso que implica mano de obra y que implica justamente creación de empleo. Entonces, a veces lo que hemos visto que este Ecuador, que en la larga duración ha sido exportador de materias primas, pero también tiene otro aspecto que es sumamente importante. Cuando hablé de tejido de sombrero de paja toquilla, siglos XIX y XX principalmente, también puedo irme más atrás y hablar del siglo XVII, parte del siglo XVIII, y las textiles ecuatorianas y las textiles quiteñas, y la continuidad. Y ahí vemos que a veces no existe la continuidad. O si pasamos a revisar que el Ecuador está en una transición que no sabe a dónde ir porque no hay petróleo, ¿no es cierto? O no va a haber ya que... O lo que se produce en el país es mínimo en relación a las necesidades de recursos del Estado y recursos públicos y recursos y para financiar el manejo de la economía nacional, y que lo que se podía hacer es buscar otras fórmulas, otras formas, y vamos viendo que seguimos con productos primarios tipo camarón, banano, cacao, y podemos añadir nuevas, ¿no? Café, no digo que sea nuevo el café en el Ecuador, pero nuevas posibilidades de exportación, o pitahaya, etcétera, etcétera. Estamos volviendo a hablar de la economía primaria y la larga duración, en donde pasamos de ser productores, en el caso de la región sur del Ecuador, de metales, producción de minas metálicas, ¿no es cierto? Ahora a tratar de volver a la minería metálica, porque la del petróleo está en el pasado. Está en esa mediana duración de nuestra economía, pero en la larga duración seguimos con dos posibilidades y muchas otras que pueden haber en el futuro, y que debemos comprender ese pasado de artesanos y textiles. Voy a hablar de los obrajes, pero hoy de artesanos y el tejido de la paja toquilla. Pero eso no nos puede sustentar. Ya no va a ser el tejido de los sombreros de paja toquilla el tercer rubro, que como llegó a ser en años 30, 40, después del cacao y el banano, por ejemplo, en exportación. Entonces, hay que entender este país desde ese sentido de lo que está pasando en los procesos y los cambios, la importancia de un boom petrolero, la importancia de un boom bananero, la importancia de un boom camaronero, el boom cacautero, que es el que permitió en gran parte el pago de las independencias, por ejemplo, la de Guayaquil, en parte, ¿no? O las independencias, la de la Gran Colombia, el petrolero nacional, la deuda inglesa, en el pagar la deuda inglesa, la deuda eterna, ¿no? De la que hablaba Alberto Acosta, por ejemplo. Eterna, y sigue siendo eterna. Si ustedes ven, si bien pagamos esa deuda, se negoció ya por fin, se pagó esa deuda, pero sí, seguimos endeudados. Entonces, una de las largas duraciones ha sido las deudas, porque nacimos como un Estado independiente, pero con deudas, porque nuestra liberación fue con deuda. Y lo mismo le pasa, por ejemplo, a la Grecia en el mundo, ¿no? Para no decir que solo los ecuatorianos nacimos endeudados. Cuando Grecia se libera de los otomanos, también lo hace con créditos y préstamos y bonos de los prestamistas ingleses, de los ingleses, los mismos que están siempre, ingleses, holandeses y más, y la banca internacional, que están financiando la liberación de Grecia. Entonces, sí, el Ecuador nació con ese signo, con ese destino, que parece durísimo hablar de un signo, y parece muy determinista lo que estoy diciendo, y yo no soy una determinista ni en lo geográfico ni en lo histórico. Más bien creo en la sociedad ecuatoriana, creo en la gente del Ecuador, hombres, mujeres, capaces de
salir de esas crisis y esa capacidad de resiliencia, de inventiva, de tecnología propia, de poder seguir adelante con innovación y con producción de cultura también. Uh-huh. Y podríamos pensar que no solo vamos a exportar materias primas, y peor, exportar mano de obra, porque eso hemos estado haciendo. Y ya no podemos decir que es de corta duración, porque ya vamos viendo que la migración no solo empieza con la crisis del 2000, está un poquito antes. Y mientras este país no cambie su modelo productivo y no cambie de raíz los problemas que tiene, que en parte pues gravísimamente son políticos y sociales, que no pueden solventarse enseguida. La migración en los 70 fue a Venezuela precisamente, ¿no? La migración en los 70 y ya no lo recuerdan porque la memoria... Porque ahora los venezolanos son los que migran acá, pero los ecuatorianos migrábamos en los 70 a Venezuela. Es. Muchísimos. Pero, tal vez no en las cifras de los migrantes, que también estuvieron algunos de paso, venezolanos en el Ecuador, y tendríamos que haber sido equitativos, ¿no? Así como nos recibieron, que los recibamos. Pero no fue así, ¿no? Y importante, como vemos, queridos amigos y amigas, radioescuchas, esta connotación, esta vinculación de la historia con el espacio, con la geografía, con la economía, con las diversas periodizaciones que permiten una comprensión proyectiva, no aislada, no parcial de los eventos, sino como siempre, la carga histórica como un factor que influye decisivamente aquello. ¿En qué manera se vincula entonces este discurso de Bodel con la periodización de la historia, con lo que nos has hablado, con la educación? ¿Hay alguna relación, ves tú? ¿Hay alguna importancia para la educación o viceversa? Sí, por supuesto. Un país que puede llegar a... No quisiera usar la palabra desarrollarse, ¿no? Pero bueno, crecer. Y cuando digo crecer, no es solamente crecimiento económico, es crecimiento cultural, es enriquecimiento en todos, integral. O sea, enriquecimiento porque protegemos nuestros páramos, enriquecimiento porque conocemos los valores de preservar y conservar la tierra, el agua, el aire. Es decir, crecer en este sentido de ser un país que conozca sus posibilidades alimentarias, ser soberano en alimentación, por ejemplo, soberanía alimentaria. O sea, crecer en el sentido que podemos producir suficientes alimentos para la población ecuatoriana y que tenemos las posibilidades. Y que esa sería una opción de crecimiento. No un crecimiento sin fin, ¿no? Imparable, porque ¿a dónde iríamos? Porque los recursos, sobre todo los que llamamos recursos no renovables, son exactamente eso. No renovables. Son finitos. Por lo tanto, son finitos y no podemos pensar en un crecimiento exponencial. Pero sí tenemos que responder al crecimiento de la población nacional y sus necesidades. ¿Qué tiene que ver eso, todo lo que hemos estado diciendo, con la educación? Sí. Porque, por ejemplo, un país mucho más pequeño que el Ecuador y con muchísima menos población, pero con una capacidad de mantener una democracia más sana y estable. Una democracia sana y estable es un país educado, y voy a hablar de Costa Rica. O sea, educas a la población, bueno, no tienes recursos, pero tú sabes que tu recurso es la gente, es la población, es el niño, es la sociedad, es la niña, es la mujer, son los jóvenes. La educación es la clave del éxito en parte de Costa Rica, ¿no? Además de esa, y claro, si tenemos una población educada, también vamos a tener una democracia más sólida, porque no vamos a engañar a nadie con populismo. Si vamos a las crisis ecuatorianas de la política, tiene que ver también con este problema de falta de educación del electorado. Y no digo la educación formal, sino simplemente estar en contacto absoluto con la realidad política y social. Y no tendríamos ese dar las espaldas al otro, ese dar espaldas a no sé, mujeres emprendedoras, sí, pero, y que hay muchas, y que es importantísimo, ¿no?, en el proceso de cambio y transformación de las economías y de las sociedades. Sí,
pero tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Y la forma es, si tenemos mujeres más educadas, sabemos perfectamente lo que eso significa en el impacto de la economía familiar, en la salud familiar, en mejorar las condiciones de la familia, porque ya sabemos que la mujer va a estar apoyando el proceso en la comunidad y en su familia, ¿no? Entonces, un puntal es educar. Un puntal es educar al niño. Y educar en la valoración del agua, del río, no contaminar. Es decir, si te paseas por la costa ecuatoriana, y no, bueno, puede ser otro lugar, pero digo la costa, se me vino por el camino del Espóndilus, ¿no es cierto? Bellísimo, pero ¿cuánta basura hay? Bueno, si vamos a otras zonas de un país vecino, que no voy a decir el nombre, y vamos a encontrar peor basura en la carretera. Pero si te vas a la misma, al paralelo de nuestra bella carretera de la ruta del Espóndilus, vamos a encontrar en Costa Rica 0 basura y 0 contaminación, o casi 0 contaminación. Y eso no solo tiene que ver con normas claras y estrictas, no solo tiene que ver con una ley, con ordenanzas, con control ambiental, no, tiene que ver con la educación de la gente, ¿no? Con la educación vinculada también a comprender estos procesos sociohistóricos y económicos, ¿no? Desde la perspectiva de periodización, de recursos, de finitud y de vinculaciones. Claro, y si queremos convertirnos, como somos, en un país que, por ejemplo, podría recibir y tiene un potencial turístico muy grande, que podría recibir y vivir de la industria del turismo, porque finalmente es una industria del turismo, pero que tiene impacto. Por supuesto, si tenemos reglas claras y control, no digo un control desmedido, ¿no es cierto?, podríamos conseguir un cambio, ¿no es cierto?, porque sería, por ejemplo, hoy Cuenca es la capital culinaria de Latinoamérica, ¿no es cierto?, una de las capitales culinarias de Latinoamérica, ganó ese galardón, ¿no? Entonces, obviamente, ha subido en poco el tema del turismo, porque podía ser en mucho, pero no tenemos carreteras, o tenemos un pequeñísimo aeropuerto, no tenemos carreteras. Entonces, pero tienen un mantenimiento del agua que es único en el país, sí, ¿no? Sí, se supone que sí. Que eso, claro, sin duda, comparemos el río Tomebamba con el río Machángara de Quito, cero punto de comparación. No hay comparación, no hay un proceso ahí sí de mediana duración, ahí sí vamos a esto, porque hay una convicción de que se tuvo esa convicción hace más de 30 años, ¿no es cierto? Porque es una planificación más. Y que costó a veces, por ejemplo, el cargo que no pudo ser reelegido, al alcalde que hizo toda la obra de no enviar las alcantarillas al río, sino de llevarlas para ser tratados en un tratamiento de aguas servidas, procesos que toman mucho tiempo, son muy costosos, y la infraestructura que no se ve está bajo, por ejemplo, bajo la tierra, y que es un proceso que ya en Cuenca se pensó hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Claro. Estamos conversando sobre educación y discurso brodeliano, la educación y sus relaciones con esta historia cercana al espacio, la geografía y la economía, con la doctora Ana Luz Borrero, historiadora y docente de la Universidad de Cuenca. Mi querida Ana Luz, hablábamos ya de este interesante, sería un método, ¿no?, que desarrolla Ferdinand Brodel, ¿no? Un método, una particularización para el estudio de la historia. Pero ¿cómo se ha investigado la historia económica del Ecuador? ¿Hemos seguido estos procesos, o es nuevo, o no se lo hace? ¿Cómo se investiga la historia económica del Ecuador? La historia económica en el Ecuador fue una historia, la historia casi después de la historia política, la número 1. O sea, la historia económica es y la historia ranquiana, la historia tradicional, la historia nacional. Va a dedicar muchísimo a los procesos políticos. La segunda más conocida es de producción historiográfica en el Ecuador, es la de la historia económica. ¿Sí? Y hay grandes nombres, ¿no? Pero entonces, si es que me olvidó decir a unos y no decir otros, y no citar a todos, pero podría decir yo incluso por temas, o por ejemplo, se me ocurre ahora a Corsino Cárdenas, por ejemplo, historia económica,
Se me ocurre, si hablo de la deuda externa, a citar a Alberto Acosta. Si quisiera yo hablar o referirme a los impactos económicos de la reforma agraria, hablaría de Osvaldo Barsky. Y así, pues, ¿no? Hay cada momento, cada época de cada problema económico del país que tiene un autor, que tiene un conjunto, que tiene una escuela. Y podría hablar, por ejemplo, de la importancia que ha dado a la historia económica universidades. Para no citar a las quiteñas y sí citar a la cuencana, podría decir el aporte que tuvo el Instituto de Investigaciones Sociales, que es la que reunía a casi todos los que pensaron en la historia económica, en la realidad económica, en la realidad política, estudios de realidad política, social y económica, ¿no es cierto? Donde en los famosos encuentros de historia económica en Cuenca del IDIS en los años 70, 80 y finales de los 90, que ahí termina. Entonces, podría yo decir de autores que están vinculados con estas épocas, estas grandes épocas, o voy a citar a Roque Espinosa y el trabajo que hizo enorme para entender el arroz, o por ejemplo el enorme trabajo que hizo Manuel Chiriboga para trabajar y comprender el jornalero del cacao, ¿no es cierto? Jornaleros. Y podría ir citando así cada personaje, cada autor con su época, ¿no? Con el periodo que le interesó, con lo que puede servir de apoyo para entender incluso las coyunturas, o Diego Cornejo, por ejemplo. Hay muchísimos, o los mismos actores políticos, Suet, o Rodrigo Espinosa, o los actores, o Augusto de la Torre, por ejemplo, que tendríamos que volver a leer las obras que tienen relación con esta etapa enorme de importancia de la historia económica. Pero la historia económica también va a tener sus etapas, ¿no? Si estoy hablando del IDIS, Instituto de Investigaciones Sociales, estaba muy vinculada con una historia con vocación o mirada desde la visión marxista, por ejemplo, o de visiones también propuestas latinoamericanas de Schut, por ejemplo, Jürgen Schut, y de la posibilidad de nuevas respuestas, o vinculadas con la visión cepalina de la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, con sede en Chile, y también veríamos cómo ésta se está vinculando con el desarrollo regional, las propuestas de la planificación regional o la planificación integral, y vamos a ver que algunos autores van a estar pensando en los temas como la planificación regional y van a trabajar la economía como un elemento más de esta complejísima realidad que es la historia económica de un país, o la realidad económica de un país, económica, social, política, cultural, educativa, para poner el tema de la educación. Uh-huh. Entonces, si no inviertes en universidades, y ahí podemos decir, no inviertes en educación básica, no inviertes en educación secundaria, y si no inviertes en educación superior, si no inviertes en tecnología y en tecnólogos y estas carreras intermedias, es que tú no tienes que llegar a la universidad a hacer un doctorado para poder ser parte de la construcción del país, ¿no? De la construcción de una economía ecuatoriana, o ser parte de la economía ecuatoriana. Entonces puede ser un buen experto en arquitectura de tierra, materiales tradicionales. Puede ser un arquitecto que utiliza tierra para la producción de sus casas, para elaborar como materia prima. Entonces, eso significa innovación y también valoración de la historia y del pasado. Y valoración del trabajo en sus distintas dimensiones. Sí, exacto. Hay una sobrevaloración del trabajo intelectual también, quizás en desmedro del trabajo manual. Sí, por supuesto, ¿no? el trabajo manual y por supuesto que tenemos que ser grandes investigadores también de temas sanitarios, de temas ambientales, de la salud pública, incluso, de nuevo vuelvo a la seguridad o a la
evitar la violencia, ¿no? Y que no se evita la violencia con más cárceles, perdón, ese es un error enorme. La cárcel de Santa Elena. Ya sabemos, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Es una barbaridad. Sí. Y tú has mencionado como más bien temas y autores particulares, ¿no? ¿Se puede hablar como de hitos en la investigación de la historia económica o no? Y yo creo que la gran época del Banco Central, cuando producía, por ejemplo, y ahí me viene Carlos Marchán Romero, por ejemplo, me vienen algunos personajes a la mente, ¿no? Me vienen muchos recuerdos. En la historia regional, a Leonardo Espinosa, por ejemplo. Pero sí, son escuelas que están vinculadas con épocas y que también, puedo pensar también en Esteban Vega Cordes, otras épocas atrás, ¿no? Sí, y hay aportes que no van necesariamente ligados solamente con la economía, pero que están vinculados con otros procesos como crecimiento urbano, y ahí podríamos entrar con otros autores y con otros aportes de otras... Diversos aportes, grupos monopólicos, los trabajos también. Sí, hay sobre los oligopolios y más, sí, hay muchos. Grupos financieros. Sí, grupos financieros. Ni se diga el Fierro tema Carlón en los 90, sí, Mancheno ahora. Sí, todos ellos, ¿no? Entonces, igualmente, entonces son etapas investigativas como intereses, ¿no? El Banco Central cumplió en los 70s la revista y 80s, económica de historia económica del Banco Central, o sea, cuánto quisiéramos que pudiéramos que seguir se con continúe, eso, ¿no? Sí. Entonces son hitos investigativos importantes. Sí, son importantes. Tú en el Congreso de Historia Económica presentaste una ponencia que se llama Respuestas ante la crisis económica de mediados del siglo XX, periodizando particularmente este periodo de tiempo. ¿Por qué es importante estos mediados del siglo XX? ¿Y cuáles fueron estas respuestas? Un poco para los que no pudieron escuchar tu ponencia. Porque, por cierto, claro, desde la perspectiva brodeliana, igualmente, estos mediados del siglo XX, hablando de los años 50, han sido determinantes para el posterior desarrollo de los 70s, el declive de los 90s, y si se puede hablar de un cuasi resurgimiento en la primera década del 2000, ¿no? Cuéntanos, hasta por favor. Hasta el 2014 sería la época de crisis de nuevo. Muchas gracias. Sí, mi tema se refiere básicamente a la región centro-sur. Cuando hablo de región centro-sur, que es una discusión que hay con los historiadores regionales o con los historiadores respecto al tema de sociedad y espacio. ¿Qué es lo centro-sur? ¿Qué es lo centro-sur? Es todo lo que está por el sur del Chimborazo, pero que no llega a Loja. ¿Por qué? Porque si hablamos de sur, básicamente sería, por ejemplo, Azuay y Loja. Pero cuando hablamos de centro-sur, yo me voy hacia más al norte, desde Chunchi. Cañar, desde Chunchi, debería ser, porque sí, así, ¿no?, fue, porque ese era territorio de la gobernación, o sea, de Cuenca, debería ser desde Chunchi, bien lo has dicho, y debería ser hasta Loja, pero aquí no entró por razones políticas de ese periodo que no cabe explicar, y entonces tenemos a Cañar, Azuay y lo que se llama el Oriente Azuayo, y que a muchos no les gusta, ¿no? Pero es gran parte de la provincia de Morona, Santiago. Es decir, hay que encontrar y entender que también hablamos de historia y del tema geográfico, porque para hablar de Cuenca sin pensar en que es un eje horizontal que está vinculada con el Amazonas, en realidad, históricamente, estoy hablando de siglos pasados, varios siglos atrás, y con la parte sur del Pacífico ecuatoriano, es decir, el Oro y parte sur de Guayas, ¿no es cierto? Y obviamente con Loja. Recuerden que era una gobernación de la época de las reformas borbónicas, y antes fue un corregimiento bastante grande. Estamos hablando de un territorio que el departamento de la Azuay, cuando se crea la Gran Colombia, es uno de los más grandes porque sale al Pacífico y se va hacia la Amazonía. Y va muy al norte y va hacia Jaén y Maynas, hacia el sur. Ese sería el límite. No el propio Jaén y Maynas, que aunque en papeles estaba en ese territorio. La cédula real. Exacto.
Entonces, sí, Cuenca con salida hacia el oriente y mirando hacia el oriente, y dije Cuenca porque era la capital de este territorio, pero realmente podíamos hablar de la región. Esa región va a sufrir, sobre todo Azuay y Cañar, va a sufrir una tremenda crisis a raíz de la posguerra. Su principal producto, y que era uno de los rubros más importantes de exportación y de ingreso de dólares a la economía ecuatoriana, es el sombrero de la paja toquilla. Las exportaciones del mal llamado Paramajat. Y entonces, estamos hablando de rubros altos, pero que van cayendo de los 30 a los 40 y en los 50 está muy por debajo de lo que fue en un pasado cercano, en ese pasado cercano del año 52. En el contexto político, o sea, estamos hablando de tal vez 40.000 familias productoras de sombrero de paja toquilla. En el caso de Cañar, más hombres campesinos y algunos rurales, Viglián y Azogues. Y en el caso de la Azuay, muchas familias campesinas, algunos hombres, pero la mayoría mujeres productoras. Y hablamos de un área grande, Cuenca, Sixi, Chordelej, Gualaceo y otras. Productores de sombrero de paja. Si tenemos 40.000 familias en estas dos provincias, y si no tienen alimento, y si no hay recursos, si no hay circulante, si no circula, y si no llega, aunque claro, tenían niveles de sobrevivencia, porque tú sabes, el artesano no vive bien de lo que produce, sobrevive, pero sí, la economía ecuatoriana se benefició, y por supuesto las casas exportadoras. Pero la economía, ¿por qué? Porque el dólar era incautado por el Banco Central. Entonces, era parte importantísima de la economía nacional. Y si hay una crisis grande de la exportación de sombrero, porque ya no hay mercado, porque una de las propuestas y miradas del plan de Estados Unidos para sacar de la crisis a otros países, y no le interesaba esta área de América Latina, entonces empezó a comprar, por ejemplo, sombreros en Japón, no en el Ecuador. Cambió, nuestro principal mercado era Estados Unidos, y entonces o solucionas ese tema ya de sobrevivencia de las familias, ¿no? Y con modos diferentes, ¿no es cierto? Tecnificar, entrar para controlar justamente precios y mercado, evitar la especulación del producto, de la materia prima, la paja toquilla, comprar directamente a los productores de paja toquilla y vender a los tejedores sin ganancia. Eso hizo, entre otras, este instituto que se crea, el Instituto de Recuperación Económica de Azuay y Cañar, en 1952, con un decreto ejecutivo del presidente Galo Lazo. Y ahí podemos saber que entre esa visión de progreso y de desarrollo y de incorporar espacios marginales y de la pobreza rural, de esas zonas, rural y urbana en este caso, de esas zonas, pues con obviamente los cabildeos y la agencia de los políticos de Azogues, Cañar y por supuesto de los cuencanos, los políticos cuencanos, que van a intentar encontrar las fórmulas para equilibrar esta economía y la forma de sobrevivencia de estos pequeños minifundistas, de los pequeños productores y los artesanos de estas regiones. Se crea el Instituto de Recuperación Económica en 1952 y luego se ve que las necesidades de las dos provincias son enormes. Estamos hablando de que la vialidad del ferrocarril todavía casi no llegaba a Cuenca en el 52, se quedaba en Tambo, llegaba a Azogues, no llegó a Cuenca sino en el 65, y entonces o cambias la situación y solucionas, por ejemplo, la desconexión con el resto, una red vial poderosa, fuerte, que permita unir la región centro-sur con las provincias costeras, con el oriente, con el norte, con el sur, con Loja, con Chimborazo, con el puerto principal, por supuesto el puerto de Guayaquil, y con el principal puerto de los azuayos, que es Puerto Bolívar, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Uh-huh. De la importancia que puede tener en la economía del país esa visión integral de todos los territorios, no solamente
el Ecuador, que muchos han dicho, pues un país bicéfalo ayer y hoy, ¿no? Bicéfalo. Bicéfalo. Más bien, quizás más que bicéfalo, ¿no? Sí, podría ser. Nos bueno, fuimos regiones sí. Con sus propias identidades que se unificaron bajo un nombre surreal, Ecuador, que no tenía mucho que ver, ¿no? Me parece muy interesante esta investigación. Sí, o sea, pero todavía no he hablado ¿no? de la Ajá. otra parte, sí, Ajá. que sería 1958, un decreto legislativo que crea, y ahí hay una redundancia, el CREA, es decir, el Centro de Reconversión Económico de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Uh-huh. Y ahí ya tenemos a las 3 provincias. Y por eso hablamos de centro. Si tú ves ya el mapa, o si podemos ver todos el mapa, o si nos fijamos en el mapa del Ecuador, y ahí sí lo de centros, sierra, centro y oriente, centro, norte, hacia el norte, ¿no? Sur está otra provincia, ¿no? Entonces esta zona central se entiende mejor. Y de allí, pues, estas implicaciones que van a tener estas políticas de integración regional, subregional o microrregional, si quieres, y también solucionar en parte los modos de vida de una población que ya no tenía el sombrero para exportar, que cayó del censo del 50 en 26,000, estábamos hablando al principio de 40,000, bajó a 26,000 y luego bajó a 6,000 para el 60. Sí, productores de sombreros de paja. De sombrero de paja. Del 48, año de 1948, pasó de 3,5 millones de dólares, CIF, es decir, ya puestos en los mercados, en los puestos de esos mercados, llegó al 62 a 500,000 dólares. Eso tienes que solucionar de alguna manera. Todavía no había claridad en lo que pasaría con la reforma agraria, pero finalmente están buscando las soluciones. Una de ellas es la tierra, acceso a la tierra, eso es cierto, pero también acceso al crédito, cooperativas, comunidades, etcétera, etcétera, tecnificación, tecnología, capacitación, etcétera. Y eso hizo el CREA. Vialidad, educación, salubridad pública, hizo también escuelas, puentes, atención agroveterinaria, tecnologías, minerales no metálicos, de diversificación de la producción. Estamos hablando de varios ministerios en uno, electrificación, obra pública. Sí. Enorme. ¿Se volvió? La cola de San Pablo, por ejemplo. Se volvió a 40,000, 26,000. No, 6,000. el sombrero de paja toquilla no se va. Diversificó la población hacia otras actividades. Claro, no se regresó. No se regresa. No se regresa, pero todavía tenemos, y el sombrero fue, por suerte, y sabemos que no solamente el sombrero, la tecnología del sombrero y la propia paja toquilla no son de Azuay y Cañar, conocemos eso muy bien. La paja toquilla está en Jipijapa, Manaví. Está en Manglar Alto, está en Manabí, está en las provincias costeras. Eso es cierto, y todo eso lo debemos como conocimiento, como saber, como herencia, ¿no es cierto?, de las regiones del gran sombrero fino de Manabí, ¿no?, de Jipijapa. Eso sí es cierto, pero ¿quiénes fueron los grandes productores, exportadores y artesanos? Fue Azuay y Cañar, sí. Entonces, ¿qué pasa con estos obreros y estos artesanos, esta población minifundista que va a vivir el hambre, la desesperación? Migra hacia la costa o de manera planificada con el CREA. Yo no digo que yo esté a favor de eso, por favor, simplemente es un hecho histórico. El CREA va a apoyar la colonización de los valles de Morona Santiago, del Lupano, del Palora, del Bomboiza, de Gualaquiza, de Sucua, Macas, Méndez, etcétera, las poblaciones cercanas al área de la ceja oriental de los Andes y justamente ese gran valle, ¿no es cierto?, de Lupano, Macas, alrededor, ¿no? Y alrededor. Y sí, todas esas
zonas, ¿no? De Chiwinda, Gualaquiza, Chiwinda, Limón, Indanza, etcétera. La respuesta económico-productiva va hacia allá, entonces. Sí, también va hacia allá. Y terrenos vastos. Se supone terrenos baldíos, que equivocación, sí. ¿no? De la época, entre comillas, baldíos, porque están poblados era una por los política shuar. histórica de Sí, su por tiempo. Supuesto, de su igual, tiempo. Todo el mismo Galo Plaza decía, el Oriente es un mito, ¿no? Sí, no, bueno, él no quiso dedicarse a la planteaba. explotación petrolera, no sé, tal vez él vio las dificultades que tendría, o no quiso, no sé, no quiso. Muy interesante esta investigación, realmente, como ven, queridos radioescuchas, es toda seguimos en una perspectiva concreta del discurso brodeliano, Yo quisiera ¿no? decir algo respecto al CREA. Este instituto, que era mucho más que varios ministerios juntos, ¿no? Porque está ligado con el Ministerio de Agricultura, ligado con el Ministerio de Finanzas, ligado con el Ministerio de Obras Públicas, ligado con el tema de INERI, con el IEOS, ¿no es cierto?, ligado con el Ministerio de Educación, ligado con muchos ministerios, y hace mucho trabajo interinstitucional y hace mucho trabajo con organismos internacionales, ¿no? Para todo, ¿no? El tema de tecnología, el tema de apoyo en exportaciones, diversificación, o simplemente está haciendo puentes para servir a la comunidad tal, o carreteras de un lugar a otro, o ayudando a la mejora de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la producción láctea, que es muy importante, eso hay Cañar, productores lácteos, ¿no? De lácteos o de ganadería. Todo eso. Entonces estamos hablando de una institución muy grande que poco a poco efectiva, al mismo fue tiempo. muy efectiva. Mientras tú no tocas y tú ves la probidad de los vocales, por ejemplo, los miembros del Consejo de Vigilancia del CREA, y lo hacen de manera ad honorem en la mayoría de los casos. El que va a tener un ingreso y un sueldo, un salario, es un funcionario, pero los de los comités del Consejo de Vigilancia no está... No encuentro todavía, porque no está lucrando, pero está sí protegiendo este instituto. Pero llega con las crisis políticas también, ¿no? Llega a una etapa en la que alguien o un personaje, que ustedes ya sabrán porque lo voy a nombrar, que piensa que eso no está bien. Ese es desarrollo regional de verdad. Yo creo que es el mejor ejemplo, porque va más allá de lo que hacía el Predesur, va más allá de lo que hacía el CDG o la Comisión de Rehabilitación de Manabí, CRM, va mucho más allá de eso, es muy completo, pero en el 2009, en enero del 2009, con un decreto ejecutivo, el presidente Correa decide que desaparece el CREA y lo lleva a la muerte. Entonces, yo sí creo que se debe saber que cuando las instituciones han funcionado y que es un Estado presente, voy a dar un pequeño ejemplo de cómo ese Estado presente puede cambiar la vida de muchas personas. Ese Estado presente permite, por ejemplo, que ya que el Estado no estaba allí en los años 50 para dar salud pública en la forma en que lo hizo el CREA o el Instituto de Recuperación, estaba el Instituto de Recuperación para dar salud primaria, ¿no? En las comunidades, en las provincias. Si es que no estaba presente allí para electrificación, el Estado, porque estamos habiendo ese cambio de matriz productiva, etcétera, ¿no? Si no está el Estado presente, ¿quién estaba? Estaba el CREA, empresa Miraflores, y luego finalmente empresa Cuenca, y luego finalmente la Gran Centro Sur, que es una empresa gigante y bueno, a nivel del Ecuador todo es chiquito, o a nivel del mundo esto sería chiquita, pero es para las 3 provincias y que produce a través de Elecaustro, ¿no es cierto?, energía eléctrica, y mucha de ella pues hidroeléctrica y la eólica. Tenemos eso. Entonces, ¿qué se está pensando en Cuenca? Estamos 15 años atrás pensando en la eólica, ¿no? Estamos pensando mucho antes que en muchas regiones del país diversificar y ir de lo no renovable, de la térmica a la renovable. Eso está presente en el Azuay. Te iba a dar el ejemplo, ¿no? Cuando dice el CREA, antes el Instituto de Recuperación, vamos a comprar la materia prima de paja toquilla, que cuesta 950 sucres el bulto, y la vamos a vender directamente
evitaron la especulación y de 950 sucres del año 52 se convirtieron en 450 sucres, que significaba un sucre por sombrero tejido de menor costo. Es decir, se ahorraba el tejedor un sucre cuando él vendía un sombrero a 2.5 sucres. Era mitad del precio de la materia prima. Ese ejemplo, y habrá muchos otros que no he podido aquí decir por cuestiones de tiempo y para no aburrir, y eso también tendríamos que ver qué significaba educación al artesano para el tema de negociación con los intermediarios que compraban. Y romperle al intermediario, que es el que se... Y también empezar a exigir que no hubiera esa práctica de cadenas especulativas de precio, y que no sea, por ejemplo, que toda la ganancia se lleve el exportador y que no quede en el productor. Y por lo tanto, en el Consejo de Vigilancia está un representante por los artesanos, un artesano, un representante por los sindicatos de sombrero, y hay veces en que está una mujer. Estamos hablando de los años 50 y está una mujer. Es importante. Que eso es importante. Y obviamente hay que empezar a estudiar esta historia de carne y hueso, es decir, de las personas. Y ese es mi trabajo. Y más allá de repetir las historias que ya se han escrito sobre el CREA, y una publicación en la que colaboré con Ana Vicenza Nufrio, que se llama justamente El CREA, etcétera, etcétera. Es un subtítulo bien largo, en donde, pues ahí me quedó la idea de esto que fue 15, 16, 17, ya convertido en libro, en seguir investigando el tema del CREA, que, a propósito, esa gran información está en un ex archivo, porque ahora es una bodega, que quisiéramos que se defienda, que se quede en la región, que se quede en Cuenca y que esté al servicio del investigador. Ojalá eso se me escuche. Entonces quisiera de alguna forma, ¿no es cierto?, el ex Semplades es dueño de esa ex bodega, de ese ex... No quisiera hablar de ex archivo, pero digo el archivo del CREA, de un tiene próximo archivo, podríamos tiene decir. Toda la fuerza para que ahí, a través de esos mapas, de esos diagnósticos, de esos informes, de esas investigaciones tan grandes, o sea, ¿cómo pasamos de la minería metálica, que puede hacer tanto daño, a una minería no metálica, pero que no sea tan dañina con el medio ambiente? ¿Cómo pasamos y aquí entra la gente, y yo creo que eso sí debemos valorar enormemente, valorarlo, ¿no? Y la educación, tú querías que hable de la educación. Entonces el CREA estaba preocupado, ¿no? Si el Ministerio de Educación no tenía recursos o dinero para para construir la callecita, nunca lo iba a hacer, ¿no? La callecita que llevaban los niños, o la carretera que llevaban los niños a la escuela, lo hacía el CREA. La dotación de agua para la escuela lo hacía el CREA, y las aulas y la cancha para la escuela lo hacía el CREA. Entonces, si tienes a una institución preocupada en territorio, y no hablo de los GAT, porque el CREA tenía que dar cuentas, y cuentas serias, y manejar los recursos, que eran escasos, a pesar de que venían algunos del Estado y otras eran cuentas de fondos propios. Pero yo veo que a veces los GAT no priorizan eso y dejan, el Ministerio de Educación que se encargue, porque también está el tema de cuántas veces les cayeron glosas a quienes hizo una cancha en una escuelita rural y que se supone no debió hacerlo. Sí, eso conocemos, ¿no? Estoy hablando de la inversión infraestructura, porque al CREA no se le podía pedir que ponga ahí profesores. Pero sí es importante saber que el CREA tenía la suficiente sensibilidad para que, al conocer que en su territorio hay comunidades indígenas, entonces que sus funcionarios se eduquen y que aprendan. Ahí está una beca en el año 76, 40 funcionarios del CREA estudiando quichua para poder llegar a las comunidades. Para esa época, una sensibilidad que hoy nos haría muy extraño, pero ¿para qué trae este tema a colación? Si esto es obligación del Estado, y más un Estado pluricultural. Sí. Pero el 76 es la época de más de la dictadura. Es, ¿no?, de la dictadura, justamente. Y claro, a ratos a mí no me gustaría hablar de esa época de la dictadura, pero coincide
con el periodo que estoy estudiando. Y hay unas... Y es la época del Foderuma también. El Foderuma está presente, el Foderuma está trabajando con el CREA. De procesos que, como dices de tu estudio, son respuestas que se dieron ante una crisis y que bien podrían recrearse, repensarse en una época presente, ¿no? Sí, hablaron de diversificación de la producción y hablaron de reforestación. Hoy ya sabemos, ¿no es cierto? Si yo fuera jovencísima y no supiera todo esto de estos procesos históricos y no supiera que Azuay y Cañar, por ejemplo, estaban deforestados, diría rapidísimo que equivocados estaban que sembraron eucalipto y pino, y el CREA que se equivocó porque sembró pino y eucalipto y otras. ¿Y por qué no sembraron quinoa o polilepis? ¿O por qué no sembraron las plantas nativas? Hay que ponerse en el contexto de la época, en el conocimiento de la época. Y también eso es educación, porque empezaron a decir, valore el árbol y lo que le puede dar el árbol a cada comunidad, y llegaron pues incluso a regalar plantitas, ¿no? Y a reproducir plantas. Entonces tal vez se equivocaron, pero no era un solo árbol. Y yo ahí he visto que son más de 500 variedades de plantas diversas, a más de frutas, enorme cantidad de frutas. O van a hacer proyectos de frutícolas, ¿no? En varios lugares. Y algunos son exitosos. Pero hemos visto que lo que va desapareciendo son las plantas que fueron parte endémicas. Y en cuanto a el tema alimentario, y si vamos a poner como, yo no puedo pensar en un gualaceo sin, por ejemplo, durazno, y ahí vamos a la larga duración, sembrados en la época de la colonización española. En todo caso, pues el paisaje y la región o el lugar, los lugares van llenándose de estas memorias, ¿no es cierto?, que son también esto, gualaceo y durazno. Y hoy hay duraznos en gualaceo, poquísimo. O nada. O aguacate y paute. Allí llamado palta, además. Sí. Estamos conversando sobre educación y discurso brodeliano, educación, economía, geografía. Querida Ana Luz, hablamos de crisis en general. En tu estudio de respuestas ante la crisis, en la historia económica, en las presentaciones se ha hablado de crisis, y digamos esta palabra crisis tiene una determinación clave. ¿Qué hacemos? Primero, ¿hay una crisis económica en el país actualmente? Muchos dicen no, para hablar de crisis tiene que ser multifactorial. Otros dicen sí, hay una crisis por diversos sentidos, no solo crisis económica, sino crisis, hablan de país, muchos. ¿Y qué hacer para salir de esta crisis? ¿Qué consideras tú? Gravísima situación la del país, porque sí está en crisis, siendo la más grave de las crisis la crisis de la violencia, la crisis de lo social, del estancamiento de la economía y de la pobreza, y la crisis más grande de todas, la política. Una crisis, no sé si tengamos salida, me imagino que sí. Que sí, espero que sí, porque el país no puede, pero está cerca. Yo no quiero hablar de un Estado fracasado, un Estado fallido. El Estado fallido como concepto de la ciencia política, que muchos lo hablan así de Ecuador, ¿no? Está a punto, creo que todavía no, lo que quiere decir que nos queda la esperanza, y yo sí creo que quienes votan en las elecciones, la mayoría son los jóvenes, y no deberíamos estar pensando en que pues ese ejercicio democrático y del voto debería ser tan irresponsable, diría yo, ¿no? Esa es una, ¿no? Hay que confiar, pero estos jóvenes tienen que preocuparse del más país allá del que TikTok y la y el comunicación política de redes. Sí, más allá de la profunda manipulación por las redes o de esas peleas mediáticas, ¿no es cierto? Entonces, sí, y la educación es clave, pero ¿cómo consigues
que un país en donde se quitaron las asignaturas de ciencias sociales, geografía, economía e historia, fundamentalmente historia. Y no es que eso se consigue con cívica, por Dios. Dar lecciones de cívica, sí, es importante. Pero si tú conoces sobre tu país, sobre tu territorio, sobre tu historia, no vas a ser tan fácil de engañarte y tan fácil de desapegarte de una sociedad que ha luchado con brío, yo creo, que ha luchado constantemente contra todas esas crisis, porque hemos vivido varias crisis en el siglo XX, 2 crisis agudas en el siglo XXI, y no podemos seguir así, ¿no? No podemos seguir así, y quizás con ello estamos casi llegando al final de este diálogo con la doctora Ana Luz Borrero Vega. Tus palabras finales para esta audiencia, quizás alguna cosa que quieras acotar para cerrar este programa Rompe el Muro de hoy. Si queremos más allá, ver más allá, rompiendo el muro, yo creo que lo que debemos es romper ese muro de la ignorancia. Y yo creo que una de las fascinantes verdades de tu realidad, de tu contexto, de tu tierra, o yo no hablo en el sentido patriótico, pero sí hablo de esta parte del mundo, porque somos una parte del mundo, es estudiando la realidad económica, política, social, cultural, y de la diversidad, y de la gran riqueza que tiene ambiental y cultural, y de la gente del Ecuador. Entonces, una invitación a romper el muro de la ignorancia. Muchas gracias, querida Ana Luz. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos escuchan cada jueves en Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Gracias a Tito Chela, que desde los controles y la parte técnica siempre nos apoya. Soy Alexis Oviedo. Me despido invitándoles para el próximo jueves a otro programa más de un encuentro con la educación. Salud y alegría para todos. Buenas noches.